Libro Dios no perdona. Por Juan Ramón Castro. Capítulo 2. El Dios judeocristiano. El Dios judeocristiano es primeramente concebido como el Dios del pueblo de Israel. Este Dios principal del pueblo israelita, al cual en el idioma español se le suele llamar Jehová, es el que documentalmente aparece por primera vez en los llamados libros de Moisés, la Torá. La Torá, compuesta por los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, cuenta la historia del pueblo de Israel, comenzando con un relato de la creación, semejante en cuanto a la forma fabulosa del texto a la de muchos otros pueblos, que narran una historia de creación mitológica, llena de animales inteligentes y dioses creadores. Véase los siguientes relatos de algunos pueblos. La creación bíblica, Génesis, cultura judeocristiana. La creación nórdica, Edda poética y prosa Edda. La creación egipcia, textos de las pirámides, textos de los sarcófagos. La creación mesopotámica, Enuma Elish. La creación maya Popol Vuh, cultura maya. La creación griega, Teogonía de Hesíodo. En todo caso, según el orden bíblico, Jehová aparece primero a Adán y Eva, los primeros seres humanos según la tradición judía. Pero más importante aún, aparece este Dios a Abraham, importante porque este Abraham es considerado por muchos como un personaje histórico real. No que los anteriores como Noé o Enoc no sean necesariamente reales, sino que de Abraham se entiende más plausible la veracidad histórica del personaje. Leemos en Génesis 12 verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fin de la cita. Este Abraham es padre de Isaac, segundo patriarca de la tradición judía. Leemos en Génesis 21, versos 2 al 3. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Fin de la cita. Isaac es a su vez padre de Jacob, tercer patriarca de la tradición judía y del cual son hijas las 12 tribus de Israel. Este Jacob es la persona llamada Israel, y el pueblo de Israel hace referencia a los hijos de este personaje. Leemos en Génesis 25 verso 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Fin de la cita. Leemos en Génesis 32 verso 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Fin de la cita. Así, los hijos de Jacob, llamado Israel, constituyen las 12 tribus. El libro de Génesis nos cuenta que producto de un periodo de hambruna, este pueblo y el nombre de su Dios migró al interior del imperio egipcio y creció en número allí, llegando a ser considerado de una clase social inferior. Se cuenta que luego de 400 años, el pueblo de Israel fue liberado por la mano de Moisés, con la ayuda de su Dios Jehová, todo esto narrado en el libro de Éxodo, segundo libro de la Torá. Mismos libros cuya autoría es atribuida al mismo Moisés, considerado el libertador del pueblo de Israel. Este pueblo, luego de estar unos 40 años en el desierto, empezó una serie de conquistas en las tierras que ellos llamaron Tierra de Canaán, actual Israel, Jordania, Cisjordania, Gaza, etc. Establecieron un sistema político basado en jueces, una especie de sacerdote del pueblo que era encargado de dirigir a las tribus. Según los textos, los jueces actuaban en representación de su Dios. Mucho tiempo después, se estableció un reino iniciado por el rey Saúl, primer rey de Israel, luego llegó el rey David seguido de Salomón, tras cuyo mandato el reino fue dividido en 2 partes, reino de Judá y reino de Israel.
Del reino de Judá, y de este pueblo se sostiene la tradición religiosa que hoy llamamos judaísmo. Este pueblo tuvo algún periodo de esplendor, pero también periodos de debacle. Sin embargo, su identidad se mantuvo a pesar de las grandes derrotas militares, exilios y despoblaciones que sufrieron a lo largo de los siglos. No sin mezclarse con la cultura de los pueblos que o bien les dominaron o bien les conquistaron completamente. Habiéndose mezclado primeramente con la cultura y parte de las creencias egipcias durante los 400 años que permanecieron con ellos, luego adoptaron muchas formas heredadas de los pueblos del desierto. Cuando se establecieron en Canaán, asimilaron también gran parte de la cultura de las tierras que conquistaron. Sin embargo, el haber sido dominados por el imperio asirio insufló una gran cantidad de cultos ajenos dentro de su cultura. Posteriormente fueron conquistados por Babilonia, y muchos fueron exiliados para servir en aquella tierra. Durante este periodo se dice que se formó la base doctrinal de la religión judía que hoy conocemos. Sin embargo, la realidad es que otros pueblos influirían notablemente en la transculturación del pueblo y su visión de Dios. Habiendo sido Babilonia conquistada por los medos y persas, fue nuevamente instaurada la nación. Muchos líderes políticos y religiosos de aquella época regresaron a Jerusalén, y reedificaron el reino bajo la tutela del imperio medo-persa. Este imperio fue luego de los siglos conquistado por los griegos, por el emperador macedonio Alejandro Magno. Con ello la cultura griega se extendió por el mundo conocido y se introdujo de manera definitiva en las venas del judaísmo, desde aquella época hasta el día de hoy. Para el año 168 a.C., el reino de Israel logra la independencia del imperio seleucida, griegos. Sin embargo, tiempo después llega a estar bajo el dominio del imperio romano. Jesús. Es en el tiempo en que el imperio romano domina el territorio y el reino cuando aparece la figura de Jesús. Jesús nació como judío, creció dentro de la cultura civil y religiosa general del pueblo judío de principios del primer siglo, mas en su edad adulta empezó a predicar y a peregrinar por las tierras del reino o provincia, llevando un mensaje diferente, novedoso y hablando de Jehová desde una perspectiva distinta a la tradicional. Leemos en Lucas 3 verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Fin de la cita. Jesús se enfrentó a los líderes religiosos de la época, con una doctrina diferente a la de ellos y una percepción diferenciada sobre la voluntad del Dios en el que creía el pueblo. Los sacerdotes, escribas y doctores de la ley judíos altercaban con Jesús, el cual tenía muchos seguidores, principalmente porque se le atribuía el hacer milagros de sanidades, resurrecciones y exorcismos. Leemos en Lucas 20 versos 1 al 2. Sucedió un día, que, enseñando Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas, con los ancianos, y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Leemos en Marcos 6 verso 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas, y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Fin de las citas. Las historias de los hechos, dichos y milagros que realizó Jesús se encuentran en los 4 evangelios, primeros libros del Nuevo Testamento. Los textos narran de este Jesús, que fue condenado a muerte por crucifixión por acusación de los líderes religiosos judíos, que resucitó al tercer día y se reunió con muchos de sus discípulos, entre ellos sus 12 apóstoles. Y por último se dice de él que luego ascendió al cielo. Este Jesús considerado por sus seguidores el Cristo, es en base a quien nace la religión cristiana, cuyos primeros pasos se narran en el libro de Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Es por ello,
que el cristianismo hereda el nombre de Jehová como Dios, es decir, se concibe en la tradición que el Dios de los cristianos es el mismo Dios del antiguo pueblo de Israel, el Dios que le habló al patriarca Abraham, el Dios judeocristiano. En lo siguiente, vamos a comparar las ideas distintas sobre este Dios al que suelen llamar Jehová, en pleno contraste. Las ideas de Jesús y sus discípulos, frente a las ideas de los antiguos judíos, mismas que permanecen hasta el día de hoy.